Entonces, a Daniel le mostraron el libro de la verdad y a mí también me mostraron el libro de la verdad, por el cual Dios juró. Por mí mismo he jurado. ¿Mí mismo? Sí, por mi santidad. En Génesis 22:16 dice, por mí mismo jurado. En el Salmo 89:35 dice, eh, una vez he jurado por mi santidad. Y el juramento fue a Juan Bautista. Y eso lo dice en Crónica 16, de mi juramento a Isaac. Y dice que juró una sola vez, Sí. pero juró por su santidad que Juan sería el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y no juró por ninguna tierra, jurándose la Solamente, que se había de dar. solamente juró una sola vez y fue por Juan el Bautista. Claro que Nada más. fuera él sacerdote para siempre porque iba a bautizar a Jesucristo. ¿Qué quiere decir bautizarlo? Hacer la transferencia del antiguo pacto al nuevo pacto, que había un pacto, cambio de folio, de la ¿Por ley qué? al evangelio. ¿Por qué lo cambia? Porque ellos no permanecieron en el pacto, se desentendieron del año de jubileo y el séptimo año de remisión, de perdonar la deuda a los pobres. Y como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, están despedidos. Y eso dice Moisés, mi pueblo fue destruido porque faltó conocimiento. Sí. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. ¿Por qué dijo eso? Y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Qué terrible eso, ¿no? Sí, Dice de que sí lo Dios no es. desecha a nadie y desechó a Saúl y desechó a un pueblo. ¿Qué lo desechó? Entonces, sí, desecha, los deja fuera. Porque no leían, no tenían conocimiento. Cuando dice que los hijos de Eli no tenían conocimiento de Jehová, y después Jesús dijo, ha pasado 1500 años y todavía no tienen conocimiento de qué es lo que el bautismo de Juan es del cielo de los hombres. Me gustó. Y el bautismo es la plaga de sangre de Génesis 7, del Éxodo 7. ¿Cómo no lo van a saber ellos si son peritos en la ley? Y no logran entender que el bautismo de Juan tiene que ver con la plaga de sangre, que no era una plaga, era una señal de Dios. Menos van a entender que la piedra que puso Jacob y le echó aceite encima de ella es Pedro, y que esa piedra sería casa de Dios, ¿eh? Y el tipo apartaría para ella una iglesia de Pedro. Que las 7 parejas animales limpios usaban el arca son las 7 iglesias de Asia. Y la pareja que no era limpia era la iglesia romana. Y no entró ninguna iglesia más, porque las que aceptaron la cruz de Cristo es un sacrificio de Jesús. De eso hablaba, ¿Ah? de eso hablaba. Sí, y para eso había nacido, para dar testimonio a lo que estaba escrito en el libro de la verdad, y en el libro de la verdad sale que Dios toma una de sus costillas de Adán y se lo la carne en su lugar, de la costilla que Dios toma del hombre y hizo una iglesia. Vaya a Efesios 5, 31, 32, se va a dar cuenta, capítulo 5, porque Dice, somos por esto dejará el hombre a a su su padre, a su padre y madre, a y su se irá a su madre, mujer, está citando Génesis 2,
y los dos serán una sola carne. ¿Sí? Grande es este misterio. ¿Sí? Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Exacto. Escrito en la iglesia Adán y Eva. La iglesia se va y Cristo, Adán, no en la cruz. Que el sueño de Adán, que hizo caer el sueño profundo sobre Adán, y que mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre es una mujer, una iglesia, y la trajo a Pedro, al hombre, y lo hizo cargo. Porque Jesús se tenía que ir. No podía permanecer acá por más tiempo. El tiempo no perdona y elimina a las personas, las hace desaparecer, las hace polvo. Y Jesús no iba a esperar eso. Se fue antes. ¿Mm? ¿Por qué vino en ese tiempo Jesús? ¿Ah? ¿Por qué Jesús vino en ese tiempo, en ese momento? Para dar el testimonio al Génesis y a las personas, los lectores del Génesis. Dice, yo he venido para dar testimonio a la verdad y a todos los que son de la verdad. Vosotros no sois de la verdad, por eso no soy de Dios, o no soy de la verdad. No eran lectores del Génesis. Claro, lo que dijiste. Y Sí. así con eso. Si fueran lectores del Génesis, sabría qué hay dentro del Génesis. Son profecías. La verdad de Dios son puras profecías. Y que Jesús venía a cumplir. Y para eso había nacido, para cumplir lo que estaba escrito en el Génesis. Y ahí, no, tanto que se habla de la creación, no lo entienden. No. No lo entienden. El día primero va con el día quinto. El día segundo con el día sexto. El día tercero con el quinto con el sexto. Uno con el 4, dos con el 5, tres con el 6. Y el 7 descansa. ¿Mm? No lo logran entender. No. Es difícil. Dios en su libro es santo, aparte de todos los otros. El libro La Santidad de Dios. Una vez he jurado por mi santidad y que juró una sola vez. Nada más que le juró a Juan Bautista. Yo por mí mismo he jurado, por mi santidad. Entonces, Porque por la Dios, verdad juró, por la verdad de Dios, que es su palabra. Entonces, ¿cuál es el error aquí? Lo que no se entiende. Marco, por el hecho de haber empezado a escribir, dictado por Pedro en Roma, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marco 1.1. Marco 1.2 hay un error. He aquí yo envío a un mensajero delante de ti, el cual probará el camino delante de ti. Dice Marco 1.2 eso. como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, Ya, el cual preparará tu camino delante de ti. eso no lo dice Isaías. ¿Dice Isaías lo dijo? Malaquía. No, dice ahí. Ah, no, no, dice. Como dijo el profeta Isaías. ¿Sabe por qué no lo ven? Si lee de nuevo el versículo 2, dice que Ah, Isaías. acá está. Sí, sí, en principio lo dice. ¿Ve? Le Como pasa está todo. escrito en Isaías el profeta. ¿Por qué? Porque leen y no reparan cómo tomar agua. Es verdad. El agua no tiene olor, color ni sabor. Es Así cierto. les parece la Biblia. No tiene olor, color ni sabor. No saborean, tragan, leen sin entender. Y ahí está el problema, que no fue Isaías el que dijo eso. Fue Malaquía.
Dice a pie de página, Pie de página está Malaquías 3. 3:1. ¿Ah? 3:1. ¿Y por qué dice él, Isaías, escribió San Marco, que fue Isaías? Dice, le llama la palabra de Dios al libro de San Marco, el amado. Yo estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios. Dios. A ver, espérate un poquito. La palabra de Dios es el Génesis. ¿Ya? Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es Génesis, no San Marco. Y por eso que él dice que estaba en la isla de Patmos por haber publicado la palabra de Dios, que le pusieron San Marco. Este libro. Y el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo de San Lucas, San Juan. Y tomaron el testimonio de Jesucristo y le pusieron San Juan. Meten las manos donde no deben. Y el testimonio de Jesucristo, según el ángel, es el espíritu lo que le da vida a la profecía. ¿Qué es la profecía? El Apocalipsis. Dice al final que lee las palabras del libro de esta profecía. Ya. Al final del Apocalipsis Sí, dice eso. Libro de la profecía. Entonces, que quitare una parte, que quitare a las palabras de este libro de la profecía, ¿o no? No importa, no se caliente la cabeza con eso, está ahí, pero no se encuentra. ¿Por qué? No lee. No sellen las palabras de la profecía de este libro. Ya, la profecía de este libro. También quitará a Dios la. Y a quitar también a él del libro de la vida. ¿Qué sucede entonces? Han jugado tanto con la Biblia. Y le llaman sagrada, tu palabra. Se la llenan las bocas con que la palabra de Dios. La palabra de Dios es Génesis. Jesucristo dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Solo Génesis es la palabra de Dios. San Marcos le puso la palabra de Dios al Evangelio de San Marcos. Anda Sí. Apocalipsis 1:9. Y ahí mismo está, en el mismo libro. Sí. Yo estaba en la isla de Patmos. Sí, acá. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. No, no se llamaba la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, el Génesis, el libro de la verdad es la palabra de Dios. Por mí mismo he jurado. Por mi palabra. Ya, por el Génesis. Y él le pone la palabra de Dios. ¿Cómo se le ocurre que el Evangelio de San Marcos le va a llamar la palabra de Dios? ¿Se fija? Le dice la palabra de Dios y la desacredita 2 veces. Diciendo que los ladrones eran los inicuos. Y que Isaías había escrito aquí, yo envío mensajero delante de tu faz. ¿Por qué se cometen esos errores? Descuido atencional. Poco cuidado en lo que se escribe y se dice. Ya es una costumbre que el ser humano empiece a hablar de Dios sin saber. ¿Qué se puede hacer frente a eso? Predicarle las revelaciones, las profecías reveladas, los misterios revelados. No te lo aceptan, porque no va con su religión. ¿Y por qué Dios decide, no sé si está bien la pregunta, revelar ahora? Porque es un juicio. Dice que los libros van a ser abiertos y van a entregar el contenido que tienen los libros. Sí. Y van a ser juzgados los que hablaron de ese libro y le dieron otra interpretación que la que tenía. Ese es el juicio.